Hola colegas, ¿qué tal? Buenas tardes, espero se encuentren bien el día de hoy. Primero que todo les pido disculpas por no estar presencial para ustedes el día de hoy, pero de todas maneras al final encontraron un QR en el cual me pueden contactar, mandar un mensaje de texto, consultar dudas que tengan dentro de la clase. Eh, lo que vamos a ver hoy día es la fisiopatología de las úlceras del miembro inferior, cómo funciona nuestro circuito arteriovenoso, o si bien el título dice úlcera venosa, esto es más allá de, y ahí vamos a entender el porqué. Mi nombre es Mario Payeres, yo soy enfermero de profesión, me dedico a hacer capacitaciones, clases, actualmente trabajo en una empresa y esto es parte de mi descargo de responsabilidades. Soy especialista en manejo avanzado de úlceras de miembro inferior igualmente y heridas complejas. De la misma manera, eh, tengo una experiencia bastante extensa en todo lo que es manejo de heridas complejas. He trabajado con pacientes grandes quemados. He estado encargado de unidades de curación avanzada, he estado trabajando también en unidades de curación avanzada, un bagaje de cerca de 15 años en unidades. Y bueno, la idea es poder transmitir un poco la experiencia desde la parte teórica y ir cotejando mucha información. Lo primero que tenemos que saber que en la población existe un porcentaje importante de problemas venosos, de problemas del sistema venoso, que rondea cerca del 80%, y por eso es el título de esta presentación, porque las lesiones más prevalentes de miembros inferiores se asocian a un problema venoso, lo que nosotros vulgarmente conocemos como varices, y tiene una alta tasa de efectividad si logramos identificarlo con un tratamiento adecuado, y la compresión es lo que lleva en el fondo como gol estándar o piedra angular, como siempre llamamos con los chicos en el tratamiento de estas úlceras del miembro inferior. Tenemos que saber que 8 de cada 10 úlceras son de etiología venosa, por ende es una cantidad no menor, y las que no lo son, en la mayor parte de las veces se complementa con otra alteración que es arterial, ¿ya? Podríamos decir son de etiología mixtas, y las que son de factor arterial puro es un porcentaje mucho menor. En este caso está dentro de este 2 de cada 10 que vamos a encontrarnos casos atípicos. Y si hablamos de lesiones atípicas con otra etiología, es mucho más bajo el porcentaje, hablamos inferior a un 20%, un 10% de las lesiones que encontramos. Por lo mismo, entendiendo que la mayor parte de la población que tiene úlceras del miembro inferior presenta una asociación al daño venoso, tenemos que entender qué está sucediendo con este paciente, cuál es la alteración que presenta asociada a esta insuficiencia venosa, a esta éstasis venoso. ¿Qué es lo que entendemos como úlcera como tal? Cualquier lesión abierta, normalmente en cara medial de la pierna, si hablamos de la úlcera venosa, que abarca, puede estar distribuida, ¿verdad?, entre rodilla y tobillo, y que tiene en el fondo un factor de una hipertensión venosa, ¿ya? Y esta lesión se perpetúa por más de 4 semanas. Por ende, una lesión que no cerró más allá de este periodo, ya nosotros lo vamos a llamar úlcera. Cualquier lesión anterior a este periodo es una herida en un contexto agudo, ¿ya? Pero siempre es importante identificar de manera temprana la causa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí estadísticamente, y lo que les hablaba adelante, que aproximadamente se estima que úlceras venosas tiene una frecuencia entre un 40 y un 85% de las lesiones del miembro inferior. Asimismo, hay un porcentaje también que responde a úlceras arterial que son entre un 5 a un 30%. Y si hablamos de etiología mixta, que combinamos problemas de los dos circuitos, hablamos de que hay una incidencia de un 10 a un 20%. Y sobre las lesiones de carácter atípico que no responden a ninguna de estas causas, el porcentaje es mucho menor, 5 a un 25%. Ahora, ¿por qué ustedes se preguntarán quizás que hay una diferencia importante? ¿Por qué saltamos de un 5 a un 25, de un 5 a un 30? Lamentablemente es porque no en todos lados se le hace el levantamiento de este dato, ya lo cual lleva a que exista un sesgo. Además, hay que considerar que las realidades locales van cambiando entre país y país. ¿Ya? El fenotipo, el genotipo, todo va a ir afectando cómo se presentan las úlceras del miembro inferior. Sobre la enfermedad venosa profunda, tenemos dos componentes principales que van a estar presentes en este daño. Uno es el daño del sistema venoso profundo y el daño superficial, pero además del daño de la microcirculación
lo cual va a comprometer el tejido circundante. Donde al tener una congestión puede ser superficial, profundo, puede estar combinada las dos, y esto inevitablemente va a comprometer las capas más externas a nivel de la perfusión, lo cual va a llevar a cambios tróficos en la estructura de la piel, provocando una ulceración con mala evolución o una ulceración que no cicatriza, asociado a todo este daño de la circulación venosa. Que lo que sabemos de las venas propiamente tal, que estas se ayudan por válvulas, ya las cuales se van a ver afectadas por diferentes factores de riesgo, como el embarazo, pensando en el sobrepeso, y ahí lo vamos a explicar un poco más, que se asocia al cargar a otro ser humano, que está en gestación claramente, a los cambios hormonales, los factores del estrógeno, los cambios van a producir también alteración valvular, el sedentarismo, porque la bomba no tiene una buena tonificación, antecedentes de tabaco que producen vasoconstricción arterial, por ende una mala perfusión hacia vena, ropa ajustada, ya me refiero a ropa ajustada como los pantalones pitillo o calzas, ya que no son prendas terapéuticas. Esto va a desencadenar a un éxtasis venoso, lo que va a llevar a una consecuencia a una hipertensión venosa y las fallas de las válvulas. Yo siempre explico las válvulas de esta forma: las paredes de la vena, las válvulas que empujan la sangre y se cierran. Cuando existe una alteración por todas las causas, los factores de riesgo que mencionamos, estas válvulas se separan, como ven en la imagen, provocando un empuje del circuito venoso de la sangre, en el fondo contenida en las venas, pero al tratar de cerrarse quedan abiertos los compartimientos, por eso se produce este reflujo, que con el tiempo se acumula y provoca este aumento de líquido intravascular, causando la hipertensión venosa. Asociado a este problema de mal retorno venoso, también podemos encontrar daño vascular del endotelio con la acumulación de células espumosas, acumulación en el fondo de glóbulos rojos de Matías que van a desencadenar en un trombo a largo plazo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque si logramos identificar a una persona con una úlcera venosa y no tiene antecedentes de trombosis, ya sabemos que tiene un riesgo mayor de presentar este evento en su vida. Y que se sabe del síndrome postrombótico, que toda persona, si presenta una trombosis hoy y nunca ha tenido una úlcera, estadísticamente en 2 años va a presentar una ulceración asociada al daño venoso que ya presentó asociado a la trombosis que tuvo en sus miembros inferiores. Ya es por lo mismo que hay que detectarlos de manera temprana, prevenir, o si el paciente no ha tenido trombosis y tiene ulceraciones, yo tengo que sospechar que puede producirla en algún momento y tengo que evitarlo, para que en el fondo la estadística se vaya disminuyendo de la incidencia de la presentación de una úlcera del miembro inferior asociado al daño venoso. Entonces, el daño del sistema venoso se produce de manera profunda y superficial. ¿Ya? Esto lo comentamos al inicio, que teníamos dos sistemas, produciendo una pérdida del tono vasomotor. La vena es incapaz de contener el contenido, valga la redundancia, del líquido que se está devolviendo al sistema para ser drenado y ser limpiado. Y esto también va a asociarse a la incompetencia valvular, o sea, se pierde el tono de la vena, se pone flojo y además las válvulas son incompetentes. Entonces todo esto suma a que el circuito venoso se congestione y la sangre tenga un reflujo constante, provocando la hipertensión venosa. Sobre la bomba, cuando yo te hablo de una bomba arteriovenosa o una bomba venosa propiamente tal, hablamos directamente del músculo. ¿Y por qué es importante entender que esto debe estar hipertrofiado, debe estar desarrollado el músculo del gastrocnemio? Porque va a afectar directamente cómo se comporta el sistema venoso y además el sistema arterial. El músculo al contraerse provoca una compresión en las venas, mejorando el retorno venoso, ya que es lo que hablamos de compresión de trabajo. Y el músculo en reposo, al relajarse, la vena debiese ser capaz de devolver de manera normal el flujo venoso, sin tener un reflujo per se. Lo mismo sucede a nivel arterial. Al producir una descongestión venosa, la arteria tiene una mejor circulación. Por ende, mejoramos la perfusión, mejoramos la circulación, la oxigenación, mejoramos el factor nutricio que llega a la piel, evitando estos cambios tróficos que vemos muchas veces en las piernas con daño venoso. ¿Ya? Y esto es muy importante de considerar en las personas mayores particularmente, que tienen pérdida del tono muscular y presentan ulceraciones venosas.
Es algo que tenemos que considerar en la ecuación de la fisiopatología de la úlcera venosa. Ya no es solamente comprimir, ya no es solamente poner una venda y tratemos la úlcera, sino que es algo más allá de. Tengo que buscar alguna técnica, alguna forma de hipertrofiar este músculo o mantener la actividad de la persona para que el músculo se mantenga funcionante. ¿Cómo va cambiando la presión a medida que vamos avanzando eh, en estadios? Estamos en decúbito, estamos de pie, estamos caminando. La presión del sistema venoso va a ir variando. Si ustedes ven en el gráfico, vamos a poner un punterito acá, ven en el gráfico, una vena sana se mantiene en una presión cero, siempre y cuando la persona esté tumbada. Nuestro eje fleoctásico se mantiene estable. No hay una resistencia contra la gravedad. Se distribuye la presión de manera homogénea. En una vena sana y una vena enferma se comporta igual. Cuando empezamos a ver pequeños cambios, cuando la persona ya se está incorporando, se está poniendo de pie, ya se puede evidenciar que la vena sana tiene una alza de presión, pero no tan marcada y no se sostiene en el tiempo versus una vena enferma, ya que más rápidamente aumenta su presión por la hipertensión venosa que está presentando. Y si la persona está de pie, pueden evidenciar que las dos llegan a unos picos importantes de presión, pero una de las dos se mantiene en el tiempo. Y aquí tú puedes evidenciar que la vena enferma, cuando tú caminas, mantiene una hipertensión constante. Acá la persona caminando, la hipertensión venosa se mantiene sobre 80 mililitros de mercurio versus una vena funcionante que es capaz de producir estos picos de presión. Baja nuevamente casi a un nivel cero de presión, pero después vuelve a subir al estar quieto. ¿Ya? En una vena enferma, una vena con insuficiencia venosa, con la falla valvular, con el éstasis y la hipertensión venosa, éstasis es la detención de la sangre para que lo puedan asociar a algo, eh, se mantiene siempre con esta presión elevada. Y es por eso que vemos en los pacientes con problemas de insuficiencia venosa edema en las piernas, evidenciamos cambios estructurales, vemos estas venas dilatadas inclusive, o estos como mapas en algunos casos. También los vamos a ver, vamos a clasificar un poquito después, vamos a hablar un poco de la clasificación de esta insuficiencia. Entonces, si vamos a hablar de este daño valvular, vamos a hablar de que vamos a poder, o sea, no vamos a poder, sino que el paciente que tiene un daño valvular, una insuficiencia venosa, puede desarrollar lo que les comentaba de la trombosis venosa profunda. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque al presentarse el trombo, la vena en el fondo dañada empieza a perder su función valvular y aumenta mucho más su presión. Por ende, si ya tenía un éstasis venoso con una presión de 60-70, con una trombosis, la presión arterial se dispara mucho más, llegando a un proceso inflamatorio crónico, provocando una fibrosis de la vena, causando lo que nosotros vemos en el síndrome postrombótico, que es este cambio estructural de la piel, que es este daño que va a presentar y este riesgo de que la lesión o el paciente o el miembro que estamos hablando vaya a presentar una ulceración en un lapso de 2 años y en algunos casos antes, porque no, si el daño fue demasiado. Una cirugía en este contexto con una vena tan enferma no tiene mucho sentido. Un paciente que tuvo trombosis venosa profunda, dependiendo de la afectación del circuito profundo, superficial, no siempre va a ser abordable por acto quirúrgico. Por ende, tenemos que comprender cómo funciona y tenemos que saber que el tratamiento va más por el ámbito mecánico más que quirúrgico. Entonces, cuando se produce este daño del endotelio, se empieza a provocar una acumulación de macromoléculas que van a provocar esta vaciación, esta separación del circuito venoso. Imaginen que esto es un contenido de las venas, en el cual la adhesión de los leucocitos se presenta mucho más, provocando los cambios tróficos, con la inflamación mantenida, presentación de fibroblastos y una distribución anormal de la matriz de colágeno, o sea, de lo que es la piel normal que vemos en nuestras piernas, no en las personas, provocando justamente esta activación de los mastocitos, de los macrófagos, provocando lo que se llama lipodermatosclerosis. Y cuando yo te digo este término rimbombante, tú tienes que pensar al tiro una pierna dura, con cambios de coloración, con la piel que parece una cicatriz, pero que en un paciente, si nunca tiene una úlcera, responde a esto, ¿ya?
Por lo mismo, hay que saber cómo funciona, hay que saber la importancia de la fisiopatología, porque eso es lo que vamos a tratar. Yo no voy a tratar una úlcera, sino que tratar a una persona con una disfunción venosa, arterial en otros contextos, y que tiene todo una fisiopatología detrás. Asimismo, el sistema venoso profundo, que se ayuda de las válvulas para devolver justamente la sangre al tema cardíaco, es una de las causas de que provoque esta insuficiencia, de que provoque la hipertensión venosa. Pero además podemos sumarle un paciente que tuvo una trombosis venosa que también va a desencadenar en el daño del sistema venoso profundo y superficial. Pero el trombo tiene un carácter más crítico. Si hay una liberación de un trombo en una persona, lo primero es tratar la trombosis y después vamos a abordar justamente el daño venoso profundo o superficial que haya quedado como secuela. ¿Por qué? Porque la trombosis claramente es más de riesgo vital. Y ahí en el fondo yo pienso, un paciente con trombosis, ¿lo comprimo o no lo comprimo? No, tengo que mandar la urgencia, derivo, porque hay un contexto que puede comprometer su estado, su hemostasia, su estado en el fondo de salud, puede en el fondo llegar a muerte inclusive. Ya, un accidente vascular, un EPA, un edema de pulmón, un TEP, puede pasar muchas causas. Y en este caso el paciente no necesita compresión, sino necesita una solución urgente. Y además otro de los componentes que es importante considerar y no podemos olvidarlo es el daño a la bomba muscular. Si el músculo está deteriorado, la persona fue sedentaria toda su vida, no tuvo una hipertrofia del músculo, no tiene un desarrollo normal del músculo, esto va a llevar a consecuencia a un mal retorno venoso, una mala perfusión venosa y también una mala perfusión arterial. ¿Ya? Siempre en este contexto hay varios factores que se conjugan. Puede ser uno por sí solo o puede estar la triada completa. Y en ese caso es lo terrible. Y esta imagen es algo característico y me encanta porque tú puedes ver la pierna con estos cordones venosos que se van apreciando, que muchos de nuestros pacientes con úlcera de miembro inferior lo presentan, ya pérdida de vellosidad en algunos casos, un sistema venoso funcionante con sus válvulas, pero una vena no funcionante que tiene esta hipertensión y este reflujo va a producir estos cambios tróficos en su circuito, provocando congestión, mayor acumulación de hematíes, más riesgo de trombosis, cambios estructurales de la piel que van a contribuir a toda esta remodelación del tejido vascular y también de la piel. Les hablé de la vena, pero también tenemos que mantener claridad de que la vena no está sola y la arteria tampoco. Y aquí es donde el sistema linfático también tiene una importancia. Tenemos que comprender que la vena es una parte de nuestro circuito, pero además de hay un sistema linfático que va ayudando a la limpieza y al drenaje del contenido de desechos, de componente más oleoso. ¿Ya? El sistema linfático son microvasos, por decirlo de alguna forma, del grosor de un pelo y quizás más delgado. De hecho, hay alguna que otra microcirugía, ultra microcirugía que restablece el sistema linfático, pero están todavía en pañales en Chile, pensando justamente de que el edema no solamente responde a una insuficiencia venosa, sino que responde también a un daño linfático de la persona. Y en estos casos se complica mucho más el escenario, porque ya vimos que tenía tres causas muy complejas de abordar, pero si sumamos un daño linfático, que lo más probable que sí responda a un edema mixto, a una inflamación mixta de la pierna, un edema, per se, tenemos que dar más compresión, dar más fuerza mecánica al momento de vendar un miembro inferior. ¿Ya? Por eso la linfa no la podemos olvidar. Que el daño linfático puede ser de etiología primaria, que es cuando el paciente nace con esta alteración, es una anormalidad congénita, sus vasos linfáticos son incompetentes, y de manera secundaria, que esto se asocia directamente a un daño anatómico asociado a una infección. En países más cálidos es muy común ver la filariasis, ya que es un parásito que se pone en la linfa y la ocluye y la tapa. También puede ser de etiología traumática, un paciente politraumatizado, un deforramiento de miembro inferior va a provocar alteración linfática, o un paciente que tuvo una úlcera de gran tamaño también puede provocar daño linfático. Pacientes con antecedentes oncológicos, vaciamiento gangliar o iatrogenia también puede ser una causal del daño linfático. Ahora, cuando vemos este daño o cuando vemos que la linfa es incompetente, cuando la cantidad de linfa que está presente dentro del vaso linfático está sobre el 20% en el intersticio, ¿ya? O sea, me explico un poco. Se congestiona la linfa, no es capaz de contener el líquido linfático,
pero este líquido se va a extravasar al extravascular, contribuyendo a la presencia de edema, ¿ya? Se asocia, como les dije, un 20% aproximadamente del lumen que se ocluye, del líquido linfático, que también es esa misma cantidad la que está presente en la congestión, en el edema, y también es una de las causas que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque en estas presentaciones del edema, cuando se mixto, un edema linfático y un edema venoso, eh, dar al paciente diuréticos no es suficiente. Lo vamos a secar al pobre paciente, le vamos a provocar otro daño a nivel renal, pensando en drenar el edema del miembro inferior, pero al final del día el diurético no actúa sobre la linfa. Así que siempre está que tener esa consideración. Ahora, ¿cómo vemos el daño linfático? Lo podemos ver estadiado de la siguiente forma, que es lo que nosotros vemos en nuestros pacientes desde una etapa temprana hasta un estadio 3 o 4, que ya es lo que es la elefantiasis. Y en este cambio estructural la piel ya está totalmente atrofiada, está totalmente fibrosada, provocando, presenciando este edema abundante y grotesco. Uno de los signos que nos ayuda mucho a identificar el daño linfático es el signo de Stemmer. Tienes que presionar el portejo, segundo tejo particularmente, y tratas de hacer una pinza en la piel. Si no logras plegar la piel, la causa, lo más probable es que tenga combinación de daño linfático. Si ahí en el fondo plegas, puedes hacer un pliegue en el ortejo, podemos descansar y puedo decir, es un daño solamente venoso y la linfa todavía no se compromete. Por ende, la sensibilidad del Stemmer es sobre un 80%, hablamos de un 82% en una etapa latente, que yo todavía tengo la sospecha si está o no comprometido. Este signo tenemos que hacerlo. Tenemos que tocar a nuestro paciente los pies y no solamente abordar la úlcera. Entonces, el daño en la microcirculación y tejidos circundantes en la piel se va a asociar a toda esta congestión excesiva o una pérdida de la nutrición asociada con un problema arterial. ¿Y qué es lo que vemos en estos daños de una mala nutrición, un mal retorno venoso, una hipertensión venosa y un daño linfático? Es esta imagen, un clásico paciente con insuficiencia linfática, con eritema, con cambios tróficos en la piel, con estas pápulas que se empiezan a presentar, que en algunos casos uno dice, oye, el paciente tiene verruga en las piernas, podrían decir, lo he escuchado por ahí, pero no es eso, es el edema que se está manifestando. Y eso va a conllevar a ulceraciones, además de las lesiones en los ortejos, como ven, uñas encarnadas, los deditos como patitas de empanada, decía mi abuelita. Y que es lo que también se ve en la clínica del paciente con una insuficiencia venosa o una insuficiencia linfática o un edema, se evidencia los cambios tróficos de la piel. Les hablaba de la lipodermatosclerosis, que es este cambio estructural, esta fibrosis de la piel. Ya en una etapa aguda se va a ver más enrojecido, pero ya en una etapa más crónica de larga data vas a ver una oscuridad, una extensión mayor de esta coloración. El eczema, esta piel que llega al paciente avisando que llegó a la casa, sacó el calcetín y estaba llorándole la pierna, es una manifestación de esta congestión, de esta hipertensión venosa, y es una reacción inflamatoria. Por ende, ¿la podemos modular con corticoides tópicos? Sí, podemos hacerlo, pero siempre tenemos que también abordarla mecánicamente. Yo no puedo solo dejar el trabajo al corticoide, porque esto va a volver, sino que también tengo que abordarlo desde el punto de vista mecánico y debo necesariamente hacer compresión. La descamación en la extremidad del miembro inferior también es una manifestación de esta congestión. Los cambios de la coloración asociados a los cambios tróficos, a la lipodermatosclerosis, que se conoce como dermatitis ocre, este cambio de coloración, también está presente y no es necrosis del tejido, sino que es asociado a la extravasación del intravascular de componentes del hierro, que es la hemosiderina, que empieza a tinturar poco a poco en la piel. Y otras cosas que podemos evidenciar son las atrofias blancas. Ya, una piel cicatrizada que empieza a ver como pequeñas culebrillas blanquecinas que parecieran ser cicatrices, ¿ya? Y en este caso también es una manifestación de esta hipertensión venosa. Tenemos exámenes diagnósticos para tener claridad de qué estamos tratando, ¿ya? No voy a sacar el audio a esto, ¿sí? Para tener claridad de qué estamos tratando. Eh, Dentro de esto, lo más costo efectivo es tocar a nuestro paciente. Tomar los pulsos pedios, tomar pulso tibial posterior, debiese encontrar los dos idealmente. Podemos contrarrestar con el femoropopitleo igualmente,
podemos pillarlos, detectarlos. Esto es práctica, chicos, no es que se vayan a estresar y vayan a decir no lo encuentro a la primera, dense el tiempo cuando estén enfrentando a un paciente, pero importante saber que detectando dos pulsos, pedio, tibial posterior, en ambas extremidades, podemos descartar un problema arterial, sin necesidad de pasar a un índice tobillo-brazo, a tomarlo con doble del examen. ¿Ya? Y esto para poder discernir en cuál es la patología que tiene nuestro paciente en su circuito venoso arterial. ¿Ya? Ahora, si nos queda la duda con los pulsos, necesariamente vamos a tener que pasar a tomar un índice tobillo-brazo, hacer un estudio un poco más acabado, y que es lo importante saber del ITB, que tiene una sensibilidad sobre el 90%, sobre el 95%, perdón, en distinguir entre problema venoso y problema arterial. ¿Ya? Hay que practicar esta técnica, no es algo que uno aprenda de la noche a la mañana, tenemos que conocerla porque nos va a salvar muchas veces de la terapia de compresión, pensando que si el paciente tiene un problema arterial, yo no debiese comprimirlo. Ya no así si es un problema venoso puro, lo comprimo ahí de lleno, para poder en el fondo restablecer el flujo venoso, poder restablecer, bajar la hipertensión venosa. Ya de la misma forma, si es un problema mixto, que tengo problema venoso y arterial, yo deseo comprimir, pero más suave. ¿Ya? Y eso en el fondo lo discernimos con un brazo, pero siempre pasar primero por la etapa de palpación. ¿Ya? Y si eso nos deja claridad, pasamos a un examen un poquito, no es invasivo, pero sí un examen un poco más detallado. Sobre el ITB, ¿qué sabemos? Que cuando presenta una úlcera venosa, el ITB oscila entre 0,8 y 1, una úlcera mixta entre 0,5 y 0,6. Y esto en el fondo nos va a discernir cuánta es la compresión que yo voy a realizar, ya cuánta es la compresión que voy a aplicar en mi paciente y voy a ver cuáles de los dos sistemas está afectado. Ya si está afectado el sistema venoso, por lo que ya explicamos, si está afectado el sistema arterial, y el sistema arterial tenemos que comprender también que el sistema arterial, si es un paciente diabético de larga data, pudiese tener calcificaciones o podría asociarse a la neuropatía, un mal tono muscular en la arteria, lo cual también esté perfundiendo de mala forma, ¿ya? O una alteración mixta, ¿ya? En el cual los dos sistemas están comprometidos. Si hablamos de clasificación, esto a mí me encanta porque puedes cotejar la insuficiencia venosa del CEAP-C0 al CEAP-C6, que en el fondo el CEAP-C6 es una úlcera activa, la CEAP-C5 es una úlcera que cicatrizó, el C4 es la coloración de la piel, el C3 es edema, el C2 es solamente las venas reticulares que tratan de subir en ascenso, el C1 es las telangiectasias, las arañitas vasculares, y el C0 no hay nada. Pero sí es importante cotejarlo con la compresión. ¿En qué etapa está la insuficiencia venosa? ¿Cuánto puedo comprimir? Solamente mirando. Y entendiendo que detrás hay una fisiopatología que está presente y descartamos problemas arteriales. Y al final del día, ¿qué es lo que siempre se va a ver? Este tipo de lesiones cuando son venoso puro. Vamos a ver una ubicación clásica en la cara interna, tercio medio más distal, cambios tróficos, la piel está totalmente modificada, un dolor que cede al elevar la pierna, el paciente levanta la pierna, se descongestiona porque favorecemos el retorno y el paciente cede su dolor, y los síntomas que no son muy paternognomónicos pudiesen ser característicos de otra causa también. Encontramos pesadez, sensación de hinchazón, ¿qué más son? ¿Ya? ¿Por qué los consideramos? Sí, pero esto también se pudiese presentar en una insuficiencia arterial. Podría el paciente tener claudicación intermitente y tener una neuropatía. Por lo mismo también no son muy clásicos de esto. Ahora, ¿qué es lo que sí hay que tener claro? Que la ubicación de la úlcera siempre va a estar en una cara más distal. ¿Y por qué no pacientes no presenta una úlcera venosa en el miembro superior, o sea, en la parte del muslo en la pierna? Es porque la presión mayor está a nivel del malleolo, porque ahí es donde está la presión de la gravedad tratando de atraer la sangre hacia abajo, y las válvulas, la fuerza del músculo, la bomba, lo sube. Y por eso esta ubicación es muy característica. Toda otra ubicación va a responder a otra causa. ¿Ya? Y en algunos casos úlceras de manguito tienen muchos más problemas asociados, ¿ya? Problemas nutricionales, problemas de anemia, problemas mixtos en algunos casos, y hay mucho más trabajo. Prurito, todo lo que es, como decía un paciente, las picazones, está presente en todo el continuo de la cicatrización. Ya toda lesión dentro de su componente del proceso de cicatrización va a liberar histamina, por ende la sensación que pica no es muy característica solo de la úlcera venosa. Y tampoco quiere decir que sea algo bueno que el paciente dice, está cicatrizando, la clásica.
pero no es tan así, ya no es tan así. Pues esto puede ser presente en una lesión traumática, en una quemadura, en una úlcera venosa, puede estar presente en una úlcera arterial, ya si no hay alteración de de la sensibilidad, ya. Y se modula con antihistamínicos, y eso más que nada, pero no es característico solo de la úlcera venosa. Lo que sí, el ITB oscila entre 0,9 y 0,589 en este caso este paciente, por ende es una úlcera venosa pura. Y ahí vuelvo a lo mismo, los síntomas de fatiga, calambres, piernas inquietas no son tan específicos. Esos síntomas por sí solos no te van a decir mucho más que hay algo, pero ¿qué es lo que hay? Tenemos que comprender la fisiopatología del sistema venoso arterial para poder avanzar en esto. Recomendaciones, tenemos guías que nos hablan de cuándo debemos comprimir, cuándo debemos abordar una úlcera de miembro inferior y con cuánto comprimir. Tenemos protocolos establecidos a qué paciente yo comprimo y qué paciente no comprimo, con qué índice tobillo-brazo y qué me va a ser útil, una calceta, un vendaje multicomponente. Esto es la clase de la fisiopatología de úlcera venosa. Les dejo mi QR de mi contacto. Mándenme consultas, dudas, siéntanse con esa libertad, colegas. Y vamos a pasar a la otra clase en un ratito, que es la parte más mecánica. ¿Ya? Y acá les dejo a continuación el QR de link de los papers. Acá hay un paper, ya está en un reservorio del Google Drive, que se llama Red Legs. Ese documento, léanlo, ¿ya? ¿Y por qué le hago alto, les realizo mucha promoción a ese documento? Porque es necesario entender que el enrojecimiento de la pierna no es solamente una celulitis, no siempre va a ser infección y no siempre van a ser antibióticos, sino que el enrojecimiento de la piel se asocia a alteraciones fisiopatológicas de muchas enfermedades, desde un problema inflamatorio, un problema alérgico, una reacción isquémica, no siempre va a ser una infección. Por lo mismo, lean ese paper, ese documento, que de verdad yo creo que es muy necesario en el mundo actual, pensando que la resistencia antimicrobiana es algo cada vez más en boga, es algo que cada vez es más real y cada vez nos quedamos más cortos de antibióticos. Así que nos vemos en la otra presentación, en la otra clase, y aprovechen de preguntar las dudas que tengan, mándenme mensajes nomás, yo feliz de responder.